Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal, Maestra Lectora, mi nombre es Neus y en este canal suelo hablaros de libros y también de actividades divertidas que podéis llevar a cabo con vuestros alumnos o con vuestros hijos. Si os interesa este tipo de vídeos o este tipo de contenidos, os aconsejo que le deis aquí abajo donde pone suscribirse y también a la campanilla para que os lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo. Este vídeo de hoy es una propuesta que os enseñé en mis historias de Instagram. Por cierto, os voy a dejar también el Instagram por si queréis seguirme. Os proponía en una de las historias de Instagram si queríais conocer las diferentes actividades que yo hago con estos libros, con los cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. Este, por cierto, es un pack especial con los 3 cuentos que salió creo que hace un par de meses y que hice también un vídeo con el unboxing que os voy a dejar por ahí, pero básicamente son los 3 libros de los cuentos para entender el mundo. Tenemos aquí el 1, el 2 y el 3. Yo los he estado trabajando a lo largo del último año en mis 2 escuelas que he estado y os voy a enseñar en este vídeo cómo lo trabajo. Que espero que os guste el vídeo y por favor quedaos a verlo. En primer lugar os comento que yo empecé a trabajar los cuentos para entender el mundo durante el confinamiento del año pasado. Para poneros un poquito en situación, yo el año pasado estaba en una escuela rural y el aula en la que entraba a hacer clases era un aula con 3 niveles educativos en la misma aula. Había alumnos tanto de cuarto, de quinto, de sexto. Entre otras materias que les enseñaba, yo era la encargada de trabajar la comprensión lectora y la expresión escrita tanto en valenciano como en castellano. Además, también justamente ese mismo año, tanto mis alumnos de quinto y sexto como yo, nos leímos el libro de Invisible y también tuvimos la suerte de conocer al autor, a Eloy Moreno. Por lo tanto, gracias al libro de Invisible, yo descubrí a este autor y también todos sus otros libros, que ya me he leído la mayoría, me quedan pocos por leer. El caso es que después de todo esto, llegó el COVID, llegó el confinamiento y yo aproveché que tenía el canal de YouTube, que realmente era un canal que ellos ya conocían porque hice el proyecto de Booktube, fue el primer año que lo hice, este año también lo he hecho, pero el curso pasado empecé con el proyecto de Booktube, que fue muy divertido, a los niños les encantó, entonces ellos ya conocían mi canal porque había hecho vídeos específicamente para ellos. Entonces aproveché que ya conocían mi canal, que yo había hecho vídeos para los niños y empecé pues, a hacer diferentes vídeos educativos durante el confinamiento. Entonces empecé con cómo hacer tu ajedrez, con tu tablero de ajedrez, porque también habían trabajado las reglas del ajedrez, todo estaba muy relacionado. Luego también hice una receta para trabajar pues los kilogramos, los litros y todo esto, que era una manera de trabajarlo de una manera más lúdica y ellos desde casa. Y luego se me ocurrió, estaba pensando en cómo poder trabajar algo de lengua, relacionado con lengua, y por casualidad una amiga mía me envió algunos libros en formato PDF, libros para enviar a mis alumnos o libros que los alumnos pudiesen leer, porque claro, todo era a distancia, realmente tampoco no podían tener libros, o sea, coger libros de la biblioteca, ¿no? Porque estaban en sus casas. Por casualidad, justamente en esa cantidad de libros que me pasó, había uno que eran los cuentos para quedarte en casa de Eloy Moreno. Era una pequeña recopilación de 14 cuentos de sus diferentes libros de cuentos para entender el mundo que el autor había hecho y ofrecía de manera gratuita para que la gente que quisiera se los pudiese descargar y poder leerlos en casa. Entonces, gracias a eso, se me ocurrió la idea, ya que muchos de mis alumnos, o sea, la mayoría de mis alumnos, ya habían leído Invisible, por tanto ya conocían al autor, así que se me ocurrió proponerles a todos hacer un club de lectura virtual. Es importante recordar que muchos de mis alumnos ya conocían al autor, ya conocían a Eloy Moreno, porque como os he dicho, se habían leído el libro de Invisible. Además, justamente estos cuentos son cuentos muy cortos, muy fáciles de leer y también algo muy importante, eran totalmente gratuitos. Porque Eloy Moreno era una pequeñita recopilación de sus cuentos para entender el mundo, creo que eran un total de 14 cuentos, que él ofrecía de manera gratuita desde su página web. Si encuentro el link os lo voy a dejar justo aquí abajo en la cajita de información porque puede ser una muestra de cómo son sus cuentos, luego podéis, si os gusta, compraros los libros.
El caso es que yo creé este club de lectura virtual que consistía en 3 semanas del club de lectura. Justamente, a ver, yo voy a hacer una pequeñita explicación sobre más o menos en qué consistía este club de lectura, pero si os interesa verlo en profundidad os aconsejo el vídeo que voy a dejar en la i donde explicaba, era el vídeo explicativo que yo hacía para mis alumnos. El caso es muy sencillo, había 14 cuentos y yo dividí en 3 semanas para que más o menos leyeran entre 4 o 5 cuentos en cada una de las semanas, que sería más o menos como un cuento por día lectivo, ¿no? De lunes a viernes eran 5 días lectivos, pues un cuento al día, y luego después de cada cuento les ponía una pequeña pregunta de reflexión para que reflexionaran un poco sobre el libro. Solo les pedía eso, que me tenían que responder a esta pregunta de reflexión y luego también comentarme de los libros que se habían leído esa semana cuál era el que más le había gustado. Este era el pequeño club de lectura que yo hacía para incentivar un poco la lectura desde casa, porque siempre hay algún alumno que como que le cuesta un poquillo más leer, y era una actividad que era muy fácil porque realmente, ya os digo, los cuentos son muy cortos y son muy entretenidos y muy fáciles de leer. Y ya también era un club de lectura, por cierto, que tuvo bastante éxito porque animé incluso a mis amigos, a mis familiares, y también animé a las otras maestras del centro, o sea que estuvo bien. Y si os interesa saber cuáles eran las preguntas de reflexión, os los dejaré seguramente en la i o aquí o en la cajita de información los diferentes vídeos donde comentaba cada uno de estas 3 semanas que hice del club de lectura. Era una actividad muy chula, muy divertida, que es para incentivar la lectura y que puede resultar muy interesante, pues si os animáis a hacerlo. Más tarde, y ya en este curso educativo, he seguido trabajando los cuentos para entender el mundo, pero esta vez en el área de valores y con mis alumnos de cuarto de educación primaria. Lo que hago con ellos es trabajar semana a semana uno de los cuentos en clase. Para ello, para poder trabajar los cuentos, les he elaborado un pequeño libro individual que tienen como recuerdo de los diferentes cuentos que hemos trabajado, y es un libro que cuando lo terminen se podrán llevar perfectamente a casa como recuerdo de los cuentos que hemos leído. El libro que he elaborado es este. Aquí, como podéis ver, tenéis la portada de Cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. He puesto el nombre, el grupo, porque esta es una actividad que al final estoy haciendo con otra compañera que le propuse la idea, le gustó y estamos haciéndolo juntas. Y entonces aquí tenéis la portadita, ¿vale? Y ahora cuando la abrís, aquí. Y cuando la abrís tenéis aquí para trabajar cada uno de los cuentos. Tenéis el título de cuento, que tendríais que ponerlo aquí. Luego hacemos el pequeño resumen, que esto es normalmente, yo siempre leo el libro, o sea, leo el cuento primero, luego ya si quieren alguno de ellos leerse el cuento de manera individual, me espero a que todos más o menos hayan entendido el cuento y entonces hacemos el resumen. El resumen lo hago con ellos. Realmente intento ayudarles un poco a organizarse las ideas y vamos poco a poco haciendo el resumen conjuntamente para que sea cortito, que tengan la idea centrada de qué va el cuento para cuando esto se lo lleven a casa, pues poder explicarles el cuento a sus familias, a sus hermanos, y que tengan pues siempre como un pequeño recuerdo de cada uno de los cuentos. Luego aquí tenemos lo de la moraleja, que sería la idea o el valor que te aporta ese cuento o la idea que tú has extraído del cuento que has leído. Y luego finalmente pues pueden hacer aquí un pequeño dibujo, que es básicamente lo que más les encanta, hacer los dibujos. Les encanta pintarlo, decorarlo, se esfuerzan un montón en hacer los dibujos chulos. Y esta sería la idea pues del pequeño recurso que yo he hecho para poder trabajar los cuentos con ellos. Y es una idea que es muy fácil, muy sencilla, y que yo, si queréis, si os interesa, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y os puedo poner el link con las diferentes plantillas que he hecho yo para que os lo podáis descargar. Pero vamos, es una idea muy sencilla para poder trabajarlo, que puede ser muy útil si queréis. Sin embargo, cuando llevábamos muy poco tiempo con esto del librillo, cuando estábamos trabajando los cuentos, creo que serían a la semana o a las 2 semanas, se me ocurrió otra idea. Y era la idea de trabajar, de crear también un mural de los cuentos para entender el mundo. Un mural que os voy a dejar justo por aquí la imagen. Y todo fue porque aquí en el libro, como podéis ver, está el apartado de la moraleja, del valor
o la temática que tú has extraído del cuento, queda muy interesante trabajarlo. Entonces se me ocurrió hacer un mural con todas las moralejas. Lo que hacemos normalmente es poner un pequeño título con el nombre del cuento, pues el regalo, el árbol de los deseos. Hay un pequeño título con cada uno de los cuentos, que normalmente lo hago o yo o mi compañera con la que también estoy trabajando los cuentos, y luego les damos individualmente una etiqueta, o sea un papelito que parece una etiqueta, a los diferentes alumnos que hacen valores con nosotras, y entonces ellos tienen que escribir pues la moraleja que le ha aportado ese cuento. Así también es muy chulo porque entre ellos se ven las diferentes moralejas que han creado, que han pensado que es esa la del libro, la del cuento. Entonces es muy divertido y pues decoramos una parte del pasillo y se ven ahí las diferentes moralejas o los diferentes cuentos que hemos trabajado. Además, a veces los cuentos van con una imagen, entonces también añadimos ahí la imagen, que queda muy bonito, la verdad es que queda muy chulo. Y entonces esa es otra idea de cómo podéis trabajar los cuentos para entender el mundo. Y me queda solo una. Y en este caso es la de elaborar un vídeo. Por cierto, os comento que esta última idea, que también estoy desde hace tiempo pensándola, realmente la tenía pensada desde hace tiempo, esto fue pensar el librito, a las 2 semanas el mural y a las 2 semanas la idea del vídeo. Y es una idea que ni mis alumnos conocen ni vosotros también, o sea que creo que si hay alguno de mis alumnos que ven este vídeo se enterará antes de que yo lo explique. Pero bueno, os voy a pasar a comentar el vídeo. Esta última idea que os propongo es la de un vídeo, en concreto un vídeo narrativo sobre uno de los cuentos. La verdad es que, como os he dicho, es una idea que ya me rondaba por la cabeza hace semanas, pero tanto mi compañera como yo nos estábamos esperando para que los alumnos hayan leído una amplia variedad de cuentos o una cantidad bastante amplia de cuentos, porque serán sobre justamente estos cuentos sobre los que tendrán que elegir el que más les guste. Será un trabajo conjunto entre los diferentes alumnos y será un trabajo que tendrán que hacer juntos sobre el cuento que más les haya gustado. ¿Qué será exactamente el vídeo? En primer lugar, tendrán que dibujar las diferentes escenas que ocurren en el cuento. Y posteriormente yo grabaré la voz de los alumnos leyendo ese cuento, para después yo en el ordenador hacer un montaje con las imágenes escaneadas y luego la voz en off de cómo van narrando el cuento. Y ese será un vídeo que evidentemente luego les enviaré a las familias para que lo tengan. Y también es un vídeo que proyectaré en la aula de tutoría para que los compañeros también vean que es como que estamos trabajando en valores, porque seguramente me gustaría trabajar también un poquito con ellos, con el resto de alumnos, también algunos de los cuentos de Eloy Moreno en el aula de valores, porque es en el aula de tutoría, perdón. Porque realmente son cuentos que pueden ser muy beneficiosos para todos. Yo en este caso me he centrado solo en trabajarlo en valores, pero también me gustaría trabajar alguno que otro en tutoría porque puede ser muy beneficioso. Y esta es en principio la última actividad propuesta que tengo pensada para trabajar los cuentos para entender el mundo, que espero que también os haya gustado. Finalmente, no podía terminar este vídeo sin enseñaros la guía didáctica oficial para trabajar los cuentos para entender el mundo de Eloy Moreno. Esta es una guía que podéis descargar de manera totalmente gratuita en la página web del autor. Os voy a dejar, si lo encuentro por aquí abajo, en la cajita de información, el link directo, aunque ahora os la enseño a cámara más o menos, para que veáis cómo es. Yo la tengo descargada y me la imprimí cuando empecé a trabajar los cuentos para entender el mundo, por si cogía alguna idea de alguna sugerencia, aunque luego ya me puse yo a inventar y realmente fue un vistazo, tampoco lo vi mucho, pero a lo mejor para futuro, porque todavía queda mucho curso, o para el año que viene cojo alguna idea, pero os la enseño. Esta es la guía didáctica para los cuentos de entender el mundo, de los 3 cuentos, y aquí pues entendéis cómo trabajar el cuento, pues la moraleja, introducción a la guía, ¿no? Los diferentes pasos que tenéis que seguir para recomendar el uso, ficha genérica para trabajar los cuentos, ¿no? Pues nombre del cuento, breve resumen. Yo cogí de aquí algunas ideas, qué valores hay en el cuento, que yo hice como la moraleja.
propuestas de actividades, pues os pone aquí algunas actividades, temática de los cuentos, de los que trabajan. No sé si lo veis bien, bueno, si no, realmente como lo tendréis. Los personajes también, lo que hay. Aquí también tenéis, pues, si queréis dibujarlos, los diferentes cuentos. Veis, aquí hay mucho. Realmente está muy amplia y está muy bien. Debates, también podéis hacer debates, la importancia de la imagen. Y hay pues un poquito de todo. La verdad es que es muy completa. Yo es que no la llegué a leer por completo, pero está muy bien. Y si os gustan los cuentos, porque habéis leído los cuentos y a lo mejor dices, ay, pues no estaría mal trabajarlos porque me gustan, pero no sé muy bien cómo plantearnos, no el típico de leerlos simplemente y ya está. A lo mejor podéis encontrar muy buenas ideas aquí en la guía y ya os digo, os la pongo justamente por aquí abajo en la cajita de información para que podáis descargarla, porque os puede resultar muy interesante. Bueno, y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dedito arriba. Aquí abajo en la cajita de información me puedes decir si conocías los cuentos, si los estás trabajando o cómo los trabajas, porque creo que puede ser una bonita idea esto de compartir recursos para que todos aprendamos mucho. Y si no los conocías, si a lo mejor quieres empezar a hacerlo, si alguna de estas actividades te ha resultado útil y la quieres poner en práctica, porque me sentiría muy contenta de poder ser útil a otros docentes o padres que quieran trabajarlo en sus casas. No olvides darle al botón de suscribir para estar atentos a todos mis vídeos, que recuerda son los domingos a las 7. También me puedes seguir en mis redes sociales que te dejo justo por aquí. Eso es todo, un beso.